En el práctico anterior estuvimos trabajando con función cuadrática. Hemos visto la expresión polinómica en donde tenemos la suma de varios términos. El término cuadrático, que es el que no puede faltar nunca, término lineal y el término independiente. Recordemos que puede estar completa la expresión cuadrática o incompleta, le puede faltar alguno de estos dos términos. El término cuadrático siempre debe estar, ya que se trata de una función cuadrática. Pero también podemos escribir expresión canónica y expresión factorizada. Si vemos la expresión canónica, nos dice que al coeficiente principal lo multipliquemos por un paréntesis. En ese paréntesis tenemos la variable x menos el valor del x del vértice. Todo eso elevado al cuadrado más y del vértice. Aquí vemos que este signo negativo me indica en la expresión general, me habla del opuesto del x del vértice. Es decir, si el x del vértice es 20, el opuesto es menos 20. La expresión factorizada se llama así porque es el producto de tres factores, el coeficiente principal y dos paréntesis. Vemos que dentro de esos paréntesis tenemos la variable independiente menos x1, x2, que así se simbolizan las raíces. Entonces, la expresión factorizada, la información que me aporta la expresión es el valor de las raíces. En la expresión canónica, lo que observamos son las coordenadas del vértice. Y en la expresión polinómica, la única información que vemos es la ordenada al origen. En todas ellas siempre nos muestra la concavidad de la parábola, es decir, el coeficiente principal. Veamos cómo armamos cada una de estas expresiones. Tenemos la gráfica de una función cuadrática. Vemos que tiene concavidad negativa, las ramas están hacia abajo, así que el coeficiente a es un número negativo, que por ahora desconocemos su valor. Observamos que tenemos las dos raíces en 1 y 5, el par ordenado 5, 0, 1, 0 son sus raíces. Y tenemos el punto vértice, que tiene coordenadas 3, 4. 3 en x, 4 en y. Y también está la ordenada al origen, cuyo par ordenado 0, menos 5. Teniendo en cuenta todos estos datos, podemos armar cada una de las expresiones. Aquí escribí la información que nos aporta la gráfica, el vértice, ordenada y las raíces. Para escribir la expresión factorizada, como vemos en nuestra fórmula, necesitamos las raíces. 1 y 5 son las raíces, entonces en esta fórmula reemplazamos a estos dos valores por la raíz. Necesitamos calcular el coeficiente principal. Lo único que sabemos es que es un número negativo, pero no sabemos qué número es. Tenemos un punto, que es la ordenada al origen, y que nos indica que si x es 0, la y es menos 5. Es decir, si estos valores de x son 0, el resultado de la cuenta, que es SY, es menos 5. Por lo tanto, lo que hacemos es reemplazar en cada una de las variables, dependiente e independiente, por su valor. 0 en x, menos 5 en y. Resolvemos las cuentas, despejamos el valor de a y vemos que es un número negativo, como habíamos dicho, y su valor es menos 1. Si reemplazamos en la expresión general de la expresión factorizada el valor de a y las raíces, esta expresión es la expresión factorizada. De la misma forma, vamos a ir a buscar la expresión polinómica. Para la expresión polinómica necesitamos el valor de a, de b y de c.
El valor de c lo tenemos porque es la ordenada al origen, que es menos 5. Si no hubiésemos tenido ese valor, recordemos las propiedades de las raíces, que nos dicen que si sumamos las dos raíces, nos da el opuesto de b sobre a y el producto de las raíces nos da c sobre a. Como el valor de a, que es el coeficiente principal, ya lo calculamos, lo reemplazamos en estas fórmulas, hacemos cuentas y obtenemos el valor de b y de c, dos valores que necesitamos para escribir la expresión polinómica. Menos 1, que es el a, 6b menos 5c. Recordemos que el término independiente nos informa la ordenada al origen, que ya la teníamos con anterioridad, no necesitábamos calcularla. De la misma manera vamos a ir a escribir la expresión canónica. Observamos que estos son las coordenadas del vértice, que ya la tenemos en 3 y 4. El coeficiente principal ya lo habíamos calculado anteriormente, por lo tanto, nos queda simplemente reemplazar esos coeficientes por su valor y así tenemos la expresión canónica. Todas estas expresiones son equivalentes, es la misma función que arroja esta gráfica y cada una de esas expresiones tienen un nombre particular. Polinómica, la suma de términos; canónica, en donde vemos las coordenadas del vértice; y la expresión factorizada nos da la información que nos aporta, son las raíces de la función.